Buen día muchachos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno chicos, vamos a retomar con lo que son las clases de arquitectura de computadores. Entonces vamos a empezar con un componente nuevo, vamos a hacerlo en orden. Y ese nuevo componente se va a llamar la fuente de alimentación, ¿listo? Que aquí la tenemos. ¿Qué es la fuente de alimentación? La fuente de alimentación viene siendo la encargada de distribuir toda la energía interna que tiene un computador, ¿listo? ¿Cómo así la energía interna? Básicamente, la corriente eléctrica que nosotros tenemos en nuestras casas es una corriente que tiene un voltaje de 120 voltios. ¿Listo? Cuando hablamos de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le enviáramos esa cantidad de voltaje a lo que es una torre, a lo que son los componentes internos de esa torre, de ese computador, lo que va a pasar es que se van a quemar uno a uno los componentes, y no digo todos los componentes internos de nuestro computador. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un elemento muy importante que es este que está acá. ¿Listo? Viene siendo la fuente de alimentación o la fuente de poder. ¿Cómo funciona esa fuente de poder? Esa fuente de poder funciona de la siguiente manera. Nosotros le colocamos un cable que va a ir directamente conectado a lo que es la pared, a lo que es la toma corriente de 120 voltios, y internamente, internamente esta fuente de poder nos va a convertir esos 120 voltios en distintos tipos de voltaje. Una fuente de poder convierte los 120 voltios, entra en 120 voltios, y lo que va a generar es que nos van a salir distintos tipos de voltaje por este tipo de conectores o pachas que llamamos de conexión, que van a la tarjeta madre. Entonces los voltajes que ella convierte internamente son más o menos 12 voltios, 9 voltios, 6 voltios, 4 voltios y alguna vez, ocasiones, 18 voltios. Listo, 18 y 15 voltios, muchachos. Esa es básicamente lo que es la tarea de esta parte importante de nuestro computador. Ella lo que hace es que convertir los 120 voltios que tenemos en nuestra toma corriente de la pared a distintos tipos de voltaje que son menores a 20 voltios, a 15 voltios. ¿Listo, chicos? ¿Para qué? Para que todos los componentes internos que van a estar dentro de la torre, dentro de nuestro computador, funcionen de manera efectiva. ¿Listo? Es más o menos parecido como al funcionamiento que tiene la batería y el alternador en un carro. ¿Listo? Es más o menos igual. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo funciona? Listo, en una torre nos enteramos ya de que hay un componente que se llama la fuente de poder. Pero entonces en un portátil, ¿cómo es? Ya en un portátil es completamente distinto. En un portátil ya tenemos un componente, y ese componente es comúnmente llamado cargador. ¿Listo? Cargador de portátil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un cargador de portátil? El cargador de portátil se viene convirtiendo más o menos en ¿qué? En ese transformador que nos convierte el voltaje de 120 voltios que tiene nuestras tomacorrientes de la pared, y que entra justo por esta parte de acá. Esos 120 voltios nos los convierte internamente el cargador a un solo voltaje. A comparación de una fuente de poder que maneja distintos tipos de voltaje, el cargador de un portátil maneja solo un voltaje estándar. Ese voltaje por lo general es entre 18 y 20 voltios. Más o menos la mayoría de los cargadores vienen de 19 voltios. ¿Dónde podemos observar cuánto es el voltaje que tiene un cargador que nosotros tengamos en casa, o cuánto es el voltaje del cargador que tiene los portátiles que normalmente utilizamos? Por lo general, todos los cargadores tienen una marquilla, los cargadores de los portátiles tienen una marquilla, una especie de etiqueta, y en esa etiqueta lo que nosotros tenemos que ver, o lo que tenemos que observar, es donde aparece el voltaje de salida. Por lo general viene en inglés, entonces siempre nos dice voltaje de entrada o in, y voltage input es el voltaje que le entra. ¿A dónde? Que entra de la toma corriente del cargador, que por lo general es 110 o 120 voltios. Y hay otro voltaje que por lo general nos dice que es un voltaje de salida, o sea, output, y nos dice exactamente en una parte de la marquilla, nos dice input, output, input el que entra de la toma corriente y output el que sale hacia nuestro portátil. Por lo general eso viene estándar, chicos. El voltaje de los cargadores que genera por lo general es entre 19 voltios, entre 18.5 voltios y 20 voltios.
¿Listo? Ahí aparece ya la etiqueta, entonces aparece una parte de esa etiqueta en donde nos dice el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces ahí nosotros nos detallamos cuánto voltaje está generando nuestro cargador, ¿listo? Además de eso, los portátiles tienen algo que son las baterías. Y las baterías lo que generan es que el portátil, cuando no esté conectado a la corriente, cuando no tenga fuente de alimentación externa, pues mantiene una carga y el equipo informático sigue funcionando como si nada, ¿listo? Entonces esa es la gran diferencia que hay entre un computador de escritorio y un portátil. En un portátil la fuente de alimentación vendría siendo el cargador, ¿listo? Alterno a eso, los portátiles tienen algo que se llama el tren de carga. Tren de carga de un portátil. ¿Listo? ¿Qué es el tren de carga? El tren de carga es un dispositivo que, si nos damos cuenta en esta imagen que vemos acá, es un dispositivo que es por lo general donde enchufamos, por así decirlo, el cargador. Ese viene siendo el tren de carga. Ese tren de carga lo que hace es que recibe el voltaje que previamente ha convertido el cargador y lo va a distribuir por donde, por todos los componentes internos de nuestro portátil. ¿Listo? Ese es otro de los componentes que maneja la cuestión de electricidad para que funcione los portátiles. ¿Listo, muchachos? Entonces volvemos a lo que son los computadores de escritorio y tenemos que hay distintos tipos de fuentes. Hay distintos tipos de fuentes. Se encuentran las fuentes AT y ATX. Son como las más comunes que hay actualmente en el mercado. Las AT las utilizaban los equipos, los primeros equipos de escritorios eran los que utilizaban la fuente de poder AT. Los equipos de escritorio actuales, los que hay en la actualidad, ya utilizan fuentes de poder ATX. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Ustedes se preguntarán. La diferencia que hay entre uno y otro es que las fuentes de poder AT no apagaban automáticamente el equipo, no manejaban la automatización del voltaje en el equipo. ¿Cómo así la automatización? Si ustedes van y toman un computador de escritorio de hace 15, 20 años que contenga una fuente de poder AT, se van a dar cuenta que el computador, al dejarlo bastante tiempo prendido, el computador no quedaba en modo invernación, el computador no se apagaba solo, sino seguía prendido consumiendo energía. ¿Listo? Igualmente, cuando nosotros apagábamos uno de esos equipos informáticos que tenía una fuente de poder AT, el equipo, al apagar el computador, a lo que era apagar la torre, el computador como tal, no apagaba la pantalla, o sea, la pantalla seguía quedando prendida. ¿Listo? La gran diferencia fue que inventaron después de eso la fuente de poder ATX. Esa fuente de poder ya tenía una cantidad de elementos alternos o de mejoras que le hicieron a la fuente de poder ATX. Una de esas mejoras fue que ya la fuente de poder detectaba, o el computador detectaba, de que uno dejaba, la persona, el usuario dejaba de utilizarlo por un cierto tiempo, y automáticamente la fuente de poder decía: ya no estoy trabajando más, llevo muchísimo tiempo, bastantes minutos, bastantes horas sin que me efectúen una labor, y ella automáticamente le decía al computador: vamos a quedar en modo de hibernación, o vamos simplemente a apagar nuestros procesos y dejamos el equipo sin que siga gastando energía eléctrica. Otra de las mejores que le hicieron a la fuente de poder ATX, o que traía la fuente de poder ATX, era que esa sí ya tenía la funcionalidad de que si apagábamos nuestra torre, apagábamos nuestro computador en general, automáticamente ya apagaba también la pantalla sin necesidad de ir a tocar el botón de apagado. ¿Listo? Esa era una de las muchas ventajas que tenía la fuente de poder, muchachos. ¿Cómo sabemos cuando un computador está dañado por fuente de poder? De la simple y llana razón, o con la simple opción, o la simple manera de verlo, de que el equipo se va a apagar solo. O sea, estamos trabajando en nuestro computador normalmente, sin hacer ningún efecto, de un momento a otro el equipo se apaga de manera contundente, no sale ningún aviso, no nos dice que se va a reiniciar, no dice que se va a apagar, sino simplemente estamos trabajando y de un momento a otro el computador se apaga, y en ocasiones pues vuelve otra vez a reiniciarse, o en ocasiones simplemente se queda apagado, y cuando le vamos a dar al botón de encendido no enciende hasta cierto tiempo después. Esa es una de las posibles problemáticas que tienen la fuente de poder, o esa es una de las posibles errores que suelen salir en cuanto a la fuente de poder. Ese se suele detectar es más en lo que son las fuentes de poder de computador de escritorio. En esas es en donde por lo general
nos damos cuenta de ese pequeño problema. El computador está buenamente y se nos va a apagar de manera contundente sin salir ningún tipo de aviso. Cuando el computador se apaga, generando algún tipo de aviso, en ese momento ya tenemos que descartar que no sea la fuente de alimentación, ya puede ser otro posible problema. Pero uno de los problemas más comunes en cuanto a asociarlo a fuentes de alimentación es ese. Tenemos un computador, o llega el usuario, llega el cliente y nos dice, señor técnico en sistemas, lo que pasa es que tengo este computador, estoy trabajando, después de media hora o una hora, el equipo se apaga de manera contundente, no me deja ni siquiera guardar la información, no me sale ningún tipo de aviso, simplemente estoy trabajando y de un momento a otro él se apaga. Entonces ahí en ese momento tenemos que pasar a hacer revisión a esta pequeña, por así decirlo, porque es uno de los elementos más grandes de nuestros equipos informáticos. Pasamos a revisar esa pequeña pieza que tenemos ahí, que es la fuente de alimentación. Ahora pasamos a ver algo que son los valores. ¿Cuánto vale más o menos una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación genérica. Hay distintos tipos de fuentes de alimentación. También involucra en cuanto a precio, involucra para qué nosotros vamos a utilizar esa fuente de alimentación. ¿A qué hago referencia con eso? No es lo mismo tener una fuente de alimentación que va para un computador de oficina, que simplemente la va a utilizar la señorita secretaria para hacer cartas y trabajos de Excel, a compararla con una fuente de alimentación de un computador para diseño gráfico o de un computador para videojuegos. Ya son fuentes de poder que vienen para qué, para un trabajo un poco más robusto y más pesado. Entonces encontramos fuentes de alimentación genéricas, básicas para un computador normal, de trabajo normal, las podemos encontrar desde 60,000 pesos hasta 70,000 pesos, 80,000 pesos. ¿Listo? Ahora, si vamos a compararla con una fuente de alimentación para un computador gamer, ya tenemos que tener en cuenta de que el valor se va a elevar bastante. Estamos hablando de que una fuente de alimentación para un computador de trabajo pesado está más o menos entre los 200 y 300,000 pesos. Pero ya es una fuente de alimentación que va a soportar una carga de trabajo bastante grande, chicos. ¿Listo? Básicamente eso es lo que vendría siendo una de las primeras herramientas que vamos a ver en estas clases virtuales, uno de los primeros componentes que veremos en estas clases virtuales. Y ese componente viene siendo ¿qué? La fuente de alimentación. Por lo general viene puesta o viene incorporada con a lo que es la carcasa de la torre, y esa fuente viene sujeta viene sujeta con lo que son tornillería. Entonces hay que tener en cuenta de que las fuentes de alimentación de los computadores de escritorio vienen siempre sujetos con 4 tornillos. ¿Listo? Ellas por lo general tienen su propio sistema de refrigeración. ¿Qué quiere decir? Que automáticamente la mayoría, si no digo que todas las fuentes de alimentación vienen con un sistema de refrigeración que es un ventilador interno. Cuando nosotros hablamos de hacerle mantenimiento a una fuente de alimentación, debemos tener en cuenta de que esta fuente de alimentación lo que está haciendo, o su labor principal va a ser la de convertir voltajes. Ahí tenemos lo que es la fuente de alimentación vista por todos los lados, chicos. Entonces ella lo que va a hacer es que va a convertirnos 2 voltajes. Al convertir voltajes ella tiene una serie de componentes internos sobre una placa, resistencias, condensadores, diodos, tiene muchísimos componentes electrónicos internamente, y ella lo que va a hacer es que se va a recalentar. Por eso la mayoría de los fabricantes, si no digo todos, le suelen colocar a esas fuentes de alimentación, le suelen colocar un ventilador que lo que hace es introducir, absorber del ambiente aire hacia adentro. O sea, este ventilador no está expulsando el calor, sino lo que está haciendo es trayendo de la parte de afuera del computador hacia adentro, trayendo aire para que se ventile y se enfríen todos los componentes internos. Eso viene acompañado también de un contra. Ese contra, o esa pequeña debilidad que tiene, es que la mayoría de elementos extraños que hayan afuera en el ambiente, como elementos estamos hablando de tierra, polvo, motas y demás,
van a pasar de la parte externa del computador a la parte interna. Entonces esa es una de las problemáticas con la cual también nos encontramos, y en cuanto entramos a hacerle algo de mantenimiento a un computador, tenemos que pasar a hacer revisión a este elemento. ¿Por qué? Porque ese elemento por lo general se llena bastante de lo que son tierra, motas y de otros tipos de elementos. Entonces al llenarse de tierra, motas, lo que va a pasar es que empieza a trabajar de manera que, de manera lenta, de manera errónea. Al tener una cantidad de motas internamente, ese ventilador se está moviendo. Al llenarse el ventilador de motas, lo que va a pasar es que el ventilador va a funcionar a mitad de su velocidad, y asimismo al trabajar a la mitad de su velocidad va a ingresar o va a absorber la mitad del aire que debe entrarle a lo que son los componentes internos de nuestra fuente de poder. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que tener en cuenta, lo que pasamos a hacer es que vamos a coger una aspiradora, o vamos a tomar una sopladora. Es más, hasta con un secador de cabello podemos hacerle mantenimiento a lo que es la parte interna de nuestra fuente de poder. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la sopladora, tomamos la aspiradora, tomamos el secador de cabello, y lo que hacemos es que le vamos a colocar aire hacia adentro a presión. ¿Listo? Entonces, en el momento en que nosotros le colocamos aire a muchísima velocidad hacia adentro, el ventilador empieza a moverse de manera automática, sin estar conectado. Él empieza a moverse. Para que no pase esto, lo que solemos hacer es colocarle un destornillador de estrella o de pala en estas pequeñas rejillas que tiene ahí, y bloquear con el destornillador de estrella de pala, bloquear que el ventilador se mueva cuando nosotros lo estemos soplando. Eso genera que salga bastante tierra, chicos. ¿Listo? Después de eso pasamos a generar que por una de estas rejillas que tiene laterales, por lo general, o inferiores, por debajo también tiene rejillas. Él tiene rejillas por todo lado. Es más, esta es una de las más grandes. Entonces, ¿qué pasamos? Pasamos también a colocarle aire hacia adentro desde una de estas rejillas, y comienza a salir toda la cantidad de mugre, de tierra, de polvo, comienza a salir por este ventilador. ¿Listo, chicos? ¿De qué consta una fuente de alimentación? La parte externa la estamos viendo actualmente. Su ventilador, su entrada de alimentación de 120, 240 voltios, 110, 220 voltios más o menos. Aquí en Colombia utilizamos 110 voltios más o menos. Su entrada de alimentación, su ventilador, su rejilla, que ya la acabamos de ver, sus rejillas laterales, ahí la acabamos de ver, y fuera de eso todas tienen una etiqueta. Miren, aquí la tenemos. ¿Listo? Esa etiqueta, ¿qué nos dice? Nos dice los valores de voltaje que él convierte. ¿Listo? ¿Cómo así valores de voltaje que él convierte? Él nos dice cuánto le entra en voltaje, cuánto puede soportar, 120, 240 voltios, y además de eso nos dice, la mayoría de esas etiquetas, nos dice las especificaciones de cada cable, el color de cada cable, cuánto voltaje va a generar. Si nosotros venimos y miramos, nos damos cuenta de que él tiene unos cables muy delgados de distintos colores. Cada cable de esos maneja un voltaje distinto: 12 voltios, 5 voltios, 9 voltios, 18 voltios. ¿Listo? Él maneja unos distintos tipos de voltaje. Por lo general el negro siempre va a ser negativo, él no trae voltaje, el negro va a ser el negativo, y los que vienen de colores van a ser los positivos con su distinto tipo de voltaje. ¿Listo, chicos? Entonces eso es más o menos la explicación de qué es una fuente de alimentación, cómo es la parte de... La situamos, por lo general la situamos siempre encima de lo que es la parte que está de la torre, que está destapada, y lo siguiente que tenemos que pasar a hacer es rotarla de tal medida, de tal forma que ella ingrese en la manera correcta, o que case de la manera correcta en lo que es la carcasa del computador. ¿Listo? Por lo general ella viene con 4 tornillos, 4 o 5 tornillos, y los tornillos casan exactamente con los que trae la fuente de poder. Miren, si se dan cuenta que vienen dos, uno en la esquina, dos en la esquina inferior, y hay uno que está un poco más centrado que el otro, o sea, no están totalmente en las esquinas. Eso que involucra que no vamos a tener complicaciones en el momento en el que nosotros vamos a colocar nuestra fuente de alimentación nuestra fuente de alimentación dentro de la carcasa de la torre. ¿Listo? Entonces la colocaríamos, venimos,
La colocamos y luego de que la colocamos pues vamos a ajustarla con lo que son los 4 tornillos que trae para que no empiece a moverse dicha fuente de alimentación. ¿Listo, chicos? Eso básicamente es la explicación de cómo funciona la fuente de alimentación y sus posibles problemas, soluciones, qué es lo que hace la fuente de alimentación dentro del computador, ¿listo? Dentro de un equipo informático. Espero que este video haya sido de muchísima ayuda para ustedes. Un abrazo y feliz noche.